empezaré, en primer lugar, por la propia redacción de esta PNL. En la exposición de motivos de esta PNL sí que se habla del extraordinario servicio que prestan los miembros del CNI y a lo cual, en realidad, no seremos nosotros quienes neguemos que seguro que hay trabajadores y trabajadoras dentro del CNI extraordinariamente comprometidos y haciendo su trabajo extraordinariamente bien, sin ninguna duda. Y, por supuesto, como estamos con la clase trabajadora, apoyaremos la situación de que estos trabajadores tengan su reconocimiento al respecto. Pero es que los reconocimientos tampoco se dan en forma de homenajes. Los reconocimientos se dan a forma de hechos. Es más, ustedes ya intentan colarlo dentro del petitum 2 y 3, que no tienen nada que ver con el resto de cuestiones. Por supuesto, hay mucho que trabajar y podríamos hablar de cómo un 10% de la plantilla del CNI se encuentra afectada por determinados problemas respecto a las prestaciones que puedan recibir la Seguridad Social en casos de viudedad, etcétera, que ya adelantamos que presentaremos una proposición no de ley en este sentido lo antes posible. Pero es que todo esto guarda un asunto mucho más allá, que ya ha sido comentado por anteriores ponentes. Insisto, dejando bien claro que bajo ningún concepto desde nuestro grupo vamos a poner en tela de juicio el trabajo que seguro que desempeñan extraordinariamente bien gran cantidad de esa plantilla. Pero sí que es cierto que aquí se ha producido una intolerable vulneración de derechos fundamentales dentro de la operación Pegasus. Y también es cierto, y jamás lo ocultaremos, que debe no solo investigarse, sino darle la gravedad que tiene y, además, depurarse las responsabilidades hasta las últimas consecuencias. Sin todo esto, el resto de cuestiones entendemos que empañarían cualquier trabajo que buscáramos defender por parte de las Cortes Generales y, en general, de ese merecido respeto que merecen los ejemplares que seguro que hay trabajadores dentro del CNI. Sin más, por entender que no corresponde ni el momento ni la forma en la que está planteado, a pesar de que ya he reiterado esta conformidad por parte de nuestro grupo respecto al seguro en la plantilla que está haciendo un trabajo excepcional, y por entender que es necesario reconocer algunos hechos más en forma de reconocimiento de derechos laborales que cualquier otra cuestión, no podemos apoyar en estos términos esta declaración. Además, insisto, se está obviando un gran elefante rosa que está en mitad de la sala y que parece que nadie dentro de esta proposición de ley quisiera mirar. Así que, sin más, nosotros no apoyaremos esta proposición. Gracias. La actuación militar, como la del resto de los intervinientes del servicio público, puede y debe quedar sujeta a la libre crítica en un Estado democrático, sin que ello suponga incurrir en ningún tipo de infracción criminal. De hecho, ya su acusación respecto a que mis manifestaciones han sido de algún tipo de índole injuriosa ya entraría en ese tipo de categorización. Y, además, siendo que se permite este tipo de lenguaje en el Pleno del Congreso sin que sea limitado por la mesa en este sentido, no tendría cabida que una delegación de la misma pudiera hacerlo. No obstante, en ningún caso se ha particularizado en ningún individuo, persona ni nada que pueda haberse atentado su honor de ninguna de las maneras, ni se le ha atribuido ningún delito a ninguna persona física en este sentido. Estamos hablando de una organización y cuyas valoraciones, una vez más, quedan al amparo del derecho a la libertad de expresión. Por lo tanto, no solo no la retiro, sino que entiendo que no cabe al lugar que se pueda admitir por la mesa la pretensión antes manifestada. Gracias.